Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Fernando, yo soy fotógrafo publicitario y el día de hoy te quiero contar los 5 tips que en mi opinión son los más importantes para tomar en cuenta a la hora de hacer una página web para fotógrafos. Y te quiero recordar que suscribirse a este canal es totalmente gratis y recuerda que cuando te suscribes le dejas la campanita para que sepas cuando subo video, te lleguen las notificaciones cuando subo video. Además te quiero invitar a que me sigas en mi cuenta de Instagram @ferflofoto. Sabes, yo he dado muchísimas vueltas alrededor de este tema de elegir el servicio de hosting adecuado para poder poner mi página web. He usado prácticamente todos los servicios de hosting que están en el mercado. Créeme que conozco todos los detalles de este tema de la elección del hosting adecuado. Y siempre hay demasiados detalles técnicos involucrados. Hay letricas pequeñas y en muchísimos casos poca transparencia por parte de la gente que presta los servicios de hosting. Así que en mi opinión, lo más importante a tomar en cuenta a la hora de elegir un servicio de hosting es, 1, que no sea gratis. Particularmente yo estoy convencido que los servicios de hosting gratuitos atentan directamente con el propósito de tener una página web que no es otra cosa que te encuentren. Por lo tanto, mi recomendación es que el servicio de hosting sea de pago. Ahora, tú puedes elegir cualquier servicio de hosting de pago. Normalmente son bastante buenos. Hay unos mejores que otros. Yo recomiendo directamente HostingHer. ¿Y por qué? Bueno, por 3 simples razones. La primera razón es que el servicio es de excelente calidad. La segunda razón es que en este momento tienen un 80% de descuento. Y la tercera razón es que los costos de renovación son muchísimo más económicos en HostingHer que en el resto de los proveedores de servicio de hosting. Ya que tienes el servicio de hosting elegido, lo que corresponde ahora es que montes una página web. Si quieres saber cómo se hace, aquí en las tarjetas te dejo un tutorial completo paso a paso desde cero de cómo hacer tu propia página web. Si definitivamente decides utilizar el servicio de hosting de HostingHer, el precio incluye el constructor de sitios web, que sencillamente es una herramienta fantástica, que no cuesta más, que tiene una librería de plantillas inmensa, toneladas de plantillas, bellísimas todas. Y como te dije, estos temas ya están incluidos en el precio, así escojas el servicio más económico de todos los planes de HostingHer. Y bueno, sí, ve directo al grano. Elige entre 3 y 5 fotos que según tu experiencia les van a gustar más a tus potenciales clientes. Si tienes alguna duda con respecto a esto, puedes solicitar mi apoyo para yo ayudarte en la curación de tu trabajo para tu página web. En estas 5 fotos que elijas tienes que resumir básicamente la calidad que tú tienes como fotógrafo. Ya luego más adelante tendrás la oportunidad de contar la historia de cómo es la experiencia de trabajar contigo como fotógrafo, que ese es el otro punto que los potenciales clientes toman en cuenta para decidir con quién fotógrafo trabajar. En este punto te recomiendo que sigas la ley de los 3 clics. Permite que la navegación de tu sitio sea lo más fácil posible y que solo con 3 simples clics tu potencial cliente llegue a donde debe llegar, que es al formulario de contacto. Y sabes, esto es todo un desafío porque nosotros somos fotógrafos y es un desafío porque normalmente en nuestras páginas de fotógrafos hay muchas fotos y a pesar de que están optimizadas para pantalla, deben ser lo más grande posible, con la mejor calidad posible, pero a su vez lo más liviana posible. Digamos que todo lo anterior es súper importante, es importantísimo. Bueno, este punto es más importante que los anteriores. Lo que pasa es que el SEO, por lo general, es algo a los que los fotógrafos normalmente no nos acostumbramos. Siempre quiero que recuerdes que una página web es la herramienta de publicidad y mercadeo más barata que existe. Pero para que sea la más barata y la más eficiente, tienes que aplicarle fórmulas SEO. Afortunadamente, HostingHer, que es el servicio que yo uso, tiene una herramienta muy completa de SEO básico que si la aplicas como corresponde, porque además ellos te guían de una forma muy metódica, tendrás aproximadamente un 70% del SEO cubierto. El 30% restante sí es SEO profesional, ya que aborda detalles más profundos de indexación de los motores de búsqueda. Si estás viendo este video, seguramente lo estás viendo desde tu teléfono móvil, desde tu dispositivo móvil. Y aunque los fotógrafos por lo general tenemos ordenadores porque ahí editamos nuestras fotos y además navegamos en ellos,
El 80% de la navegación por Internet se hace desde dispositivos móviles. Por lo tanto, es imprescindible que tu página web esté adaptada a dispositivos móviles. Y bueno, estos son los tips para crear una página web para fotógrafos, que en mi experiencia son los más importantes. En otros videos voy a hablar de aspectos súper importantes de cómo posicionar tu página web para fotógrafos en motores de búsqueda. Recuerda que si despliegas la caja de información te vas a encontrar con el URL que te llevará directamente a la página de HostingHer para que te registres y aproveches la oferta por tiempo limitado del 80%. Recuerda también que si utilizas mi código de descuento, Fairflow, obtendrás un 15% adicional. Bueno, ya sabes, aprovecha los que es por tiempo limitado y bueno, recuerda que si no tienes tu página web con fotógrafo, estás fuera de onda. Así que ponte las pilas, crea tu página web y si tienes alguna consulta, puedes hacérmela. Por favor, suscríbete a este canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones, dale like al video, compártelo y comenta. Y recuerda, practica, practica y practica, que la práctica es la que hace el maestro. Chao, nos vemos en el próximo video.